medicina, ¿verdad? Aparte del doctorado, ahora que estudiar medicina, ¿verdad? Que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar, ¿verdad? Pero no precisamente tenemos que salir de nuestra ciudad bajo este concepto bíblico, ¿sí? Aunque sí, tal vez tú puedes ser llamado a irte lejos, como lo fue William Carey, ¿sí? Si me pasan la primera imagen. Él fue misionero inglés en la India y fue llamado el padre de las misiones modernas, o es llamado el padre de las misiones modernas. Este hombre, que vivió de 1761 a 1834, sirvió durante 40 años evangelizando, fundando escuelas y traduciendo la Biblia a diferentes lenguas del país. Se le considera como uno de los grandes del evangelismo y de las misiones modernas. Desarrolló un plan de misiones y animó a muchos a integrarse a este trabajo. ¿Sí? Antes de salir de Inglaterra, él era un pastor bautista y dedicó mucho tiempo a la lectura y a los idiomas. A los 21 años de edad, él ya dominaba el latín, el griego, el hebreo, el italiano y se iniciaba con el danés y el francés. Un día, en un momento de quietud en su trabajo, él era zapatero, escuchó el llamado de Dios y escuchó: si el deber de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado con el Evangelio aspirar a llevarlo a todas las naciones. Y al escuchar estas palabras, él susurró: heme aquí, envíame a mí. Gracias a Dios por la vida de William Carey, ¿sí? Tenemos también a Hudson Taylor. Discúlpenme si no se pronuncian así, pero mi inglés no es bastante bueno. Él es un misionero que evangelizó en China y fue fundador de la misión al interior de China. Y hay una historiadora que se llama Ruth Tucker, escribió sobre él que ningún otro misionero, desde el apóstol Pablo, ha tenido tan gran visión y un plan tan bien estructurado para evangelizar una amplia región geográfica que él. O sea, ninguno aparte del apóstol Pablo para esta historiadora, ¿verdad? Él fue capaz de predicar en muchas de las variedades del idioma chino, incluyendo el mandarino, el chaosanghua y el wu. Estos dos últimos eran dialectos hablados a Shanghái y Ningbo. Y como buen conocedor del dialecto Ningbo, él tradujo el Nuevo Testamento a ese lenguaje. Otro gran hombre que se fue de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Tenemos también a David Livingstone, que fue misionero y explorador en África. Él vivió de 1813 a 1873, fue un médico, explorador y misionero escocés en África. Una de las mayores figuras de la historia de la exploración. Él hizo observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas dentro de la cartografía de África y realizó informes de botánica, de geología, de zoología, y también se distinguió por su lucha contra la esclavitud. Por todo ello, en la Gran Bretaña victoriana, él fue considerado un héroe nacional. Livingstone abogó mucho por el establecimiento de misiones comerciales y religiosas en África Central. De hecho, convirtió en su objetivo principal el abolir el comercio de esclavos africanos. Su lema ahora está inscrito en una estatua, ¿verdad? Y dice: cristianismo, comercio y civilización. Una combinación que él esperaba que formara una alternativa para el comercio de esclavos y que diera un poquito de dignidad, de integridad, ¿verdad?, a los africanos ante los ojos de los europeos. Y él creía que la clave para alcanzar estos objetivos pues era navegar por ahí por el río Zambeze como una ruta comercial cristiana hacia el interior de África. Él se caracterizó mucho también por tratar con a los nativos con respeto, y las tribus que él visitó, ¿verdad?, le devolvían esta actitud de él o este comportamiento con respeto, con fe y con lealtad. Entonces, Livingstone es conocido como el mayor misionero de África. Así que sí, tal vez puedes tener un llamado especial para irte a otro país, pero si no es así,
igual debes de ser misionero en tu propia tierra. Y me llama mucho la atención lo que dice la Escritura en Hechos 1:8. ¿Sí me ayuda? ¿Sí? Dice Hechos 1:8, y yo creo que muchos lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Si pudiéramos interpretar este pasaje con cierta libertad, podría decir que Jerusalén era la familia inmediata de los discípulos. Judea vendría a ser toda su parentela y Samaria sus enemigos. Y al ir avanzando en esta tarea, ¿verdad?, tal vez estarían listos para ir hasta lo último de la tierra, porque suena ilógico que se quiera ir lejos cuando no se ha compartido el mensaje alrededor de tu comunidad, alrededor de tu familia inmediata, de tu parentela, cuando no amas y perdonas a tus enemigos de tal manera que puedas presentarle el mensaje. Es decir, si no haces ese proceso, tal vez sea más difícil si te quieres ir lejos, ¿no? Tal vez lo primero que tendríamos que revisar si queremos interpretar este pasaje y aplicarlo a nuestra vida sería revisar nuestro testimonio. Porque si hay alguien que nos conoce, es nuestra pareja. Son nuestros hijos. Y dijo alguien por ahí, ¿verdad?, que los peores jueces para uno son los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos presentarles el mensaje si conocen nuestro diario vivir y no es acorde con lo que predicamos? Tengo una sobrina que es ahorita pastora local en la iglesia donde está bajo el liderazgo del pastor titular, y una de sus hijas que estaba muy metida dentro de la enseñanza cristiana cuando estaba más niña, ¿verdad? Ahorita ella no quiere mucho saber de Dios ni de la iglesia. Es una chica súper inteligente, acaba de terminar la carrera de Derecho, creo, pero estaba a la vez estudiando la carrera de Diseño. Entonces ella se va a graduar en dos universidades con 2 licenciaturas, porque es súper inteligente, ¿no? Y una de las cosas que ella le dice a su mamá es: pues yo no quiero saber nada de Dios, pero te respeto mucho, dice, porque tú vives lo que predicas. Y yo creo que eso es esencial, ¿verdad? No podemos presentarle el evangelio a nuestra familia si no vivimos lo que predicamos. Así que sí, nuestro trabajo misionero empieza en casa. Es nuestra Jerusalén. Y de hecho hace poco una persona recién convertida me preguntaba acerca de 2 personas que tienen diferencias y que tienen problemas en su relación familiar. Y ella me preguntaba: oye, pero ¿qué no son cristianas las 2? ¿Que no leen la Biblia? ¿Les suenan estas preguntas? Sí. De momento yo me quedé que, ¿qué le digo? ¿Verdad? ¿Qué le digo? Bueno, le digo, es que a veces la vida cristiana no se vive de la misma forma en todos los cristianos. En algunos se tarda más en ese proceso de madurar, ¿verdad? Y no porque Dios no haga la obra, es porque somos necios, somos tardos para oír, somos tercos y a veces nos mantenemos o nos queremos mantener, ¿no?, en la frase de así soy. ¿Y qué? Esa era la frase de algunas generaciones atrás. Creo que ahorita la frase de la generación nueva es: si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?, ¿verdad? Amén, así es. La parentela, nuestra Judea, se entera de lo que sucede en el seno familiar, de lo que sucede en relación con el resto de nuestros familiares, ¿verdad? Porque la tía ya sabe lo que hizo el sobrino, porque el abuelo ya sabe lo que hizo el nieto, o porque el niño que está ahí escuchando allá supo lo que hizo el papá, y bueno, de alguna manera se enteran, ¿no? Pero creo que eso no se puede impedir. Sobre todo, yo le decía hace poco a uno de mis nietos, sobre todo en las familias latinas, eso no lo podemos impedir, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que podemos hacer
Yo le decía a una persona hace poco, ¿verdad? Es cierto que te molesta que tu familia hable de ti, yo te entiendo, pero creo que eso no lo vas a poder impedir. Así es que trata de que todo el tiempo hablen solo bien de ti. ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo quiero creer que cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer para que esto sea posible. En cuanto a nuestra Samaria, bueno, ahí entramos ya en un terreno difícil para muchos cristianos. Si el perdonar una ofensa no es fácil para muchos, entonces se pone grave hablarles de que también tienen que amar a esas personas que se convierten en sus enemigos. Aunque muchas veces ni siquiera hayamos hecho nada para que esto sucediera, ¿verdad? Me viene a la memoria Jesús y la samaritana. Ellos no habían hecho nada para que sus respectivos pueblos fueran antagónicos. Y sin embargo, era un hecho que ambos vivían. Era una realidad que vivían estos dos pueblos, ¿verdad? Y ahí tenemos como ejemplo la mayor muestra de amor. El Señor Jesús fue quien dio el primer paso y se acercó a la mujer para compartirle quién era realmente el agua de vida. De la misma manera, seamos o no culpables de tener a una persona como enemiga, como discípulos de Jesús, debemos de dar el primer paso. Y no solamente perdonar si hay algo que perdonar, sino también compartir el mensaje que se nos ha encomendado. Cuando nosotros somos capaces de hacer esto, entonces no va a haber obstáculo que no podamos librar para llevar el mensaje hasta lo último de la vida. Así que no esperes hasta que Dios te llame a tierras lejanas. Empieza a tu alrededor. Ahora, tal vez alguien se está preguntando, pues sí, ok, quiero ser misionero, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese mensaje que hay que compartir? Vamos a ver un poquito acerca del mensaje del misionero. Y es fácil de responder para los que ya tenemos camino andado, para los que ya sabemos, pero a lo mejor hay alguien que no sabe y queremos aclarar un poquito eso en esta tarde, ¿verdad? El mensaje es el Evangelio. Ese es el mensaje que debemos de compartir y de inicio uno de nuestros respaldos en lo que respecta a lo que humanamente podemos hacer, porque nosotros, nuestra tarea solamente es llevar el mensaje, ¿sí? Quien se encarga de redarguir, quien se encarga de convencer, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, que no se equivoque, no crea que el mérito es de usted, ¿sí? Nosotros lo único que somos es mensajeros de enviados para llevar ese mensaje, que eso es lo que es un misionero, ¿verdad? Y lo único que nos respalda pues es nuestro testimonio, ¿verdad? Llevamos un mensaje que está avalado por nuestros hechos. De otra manera, mejor absténgase de ser un misionero, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguien se pregunta, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio es la historia de vida de nuestro Señor Jesucristo y el propósito dentro de esa vida de nuestro Señor, ¿verdad? Y sus enseñanzas. Y este mensaje consta de varias características, porque la historia de vida de nuestro Señor Jesucristo parte de una base, parte del amor del Padre. Y esta es la primera característica o la base del mensaje. ¿Lo leen junto conmigo? Amén. Porque De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es el fundamento del Evangelio, el amor del Padre hacia ti y hacia mí. El amor del Padre hacia la humanidad. Esa es la primera característica. La segunda característica, ¿sí?, es la bendición que conlleva este mensaje. Dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Juan 10:10, la segunda parte del versículo. La tercera característica del mensaje la encontramos en
1 Timoteo 1:15, la parte de en medio del versículo, sí, para que me entiendan, que dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la tercera característica de ese mensaje. Entonces, tomando estas características del mensaje, su base, su bendición y su propósito final es que se demostró que Jesucristo venía del Padre con un propósito, que había cumplido la voluntad del Padre al morir por nuestros pecados y que con esa autoridad que Él tenía nos dejaba el mandato en Mateo 28, 19 y 20 de hacer discípulos y de enseñar también todas las cosas. Ahí tenemos, ese es el mandato, ¿sí? Y dice bien, no es una sugerencia, no es una opción. Usted puede servir en muchos ministerios dentro de la iglesia. Usted puede ser ecónomo, puede ser mayordomo, puede ser el tesorero, puede ser el secretario, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser el presidente de MNI, o sea, puede ser el pastor, puede ser desarrollar cualquier ministerio o actividad que conlleve el trabajo que se dé en la iglesia. Pero este es un mandato para todos. Así es. El trabajo del ecónomo, pues nada más el ecónomo lo puede hacer y buscar quien le ayude y le apoye para desarrollar ese trabajo. El del tesorero igual. Nada más el tesorero y las personas que le ayudan con la contabilidad pueden llevar la contabilidad de la iglesia. Pero este mandato es para todos. Para el pastor, para el tesorero, para el secretario, para el presidente de MNI, para el superintendente de escuela dominical, para el maestro de escuela dominical, para el que limpia las instalaciones de la iglesia y para todo aquel que sea discípulo de Jesús. Amén. Porque es un mandato que Él dejó a sus discípulos. Y en automático es para los discípulos que hicieron los discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato para todos, ¿sí? Y también pidió que se enseñaran todas las cosas que os he mandado a hacer, y todo eso que el Señor Jesús mandó a hacer se encuentra en los evangelios, ¿sí? Ese es el mensaje. Y por supuesto, para poder hacer discípulos, ¿qué es lo primero que tiene que suceder o qué antecede al ser un discípulo? Reconocerle como Salvador. Amén. ¿Sí? Es parte de la vida del Señor Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Amén. Que digamos que fue profetizada su venida. Que digamos que nació como la profecía lo decía. Que digamos que se cumplió la profecía de que había de sufrir por nosotros. Que se cumplió todo lo que estaba establecido en su vida para que cumpliera el propósito por el que había descendido a la tierra. Amén. Entonces, ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Y ahí tenemos el mandato, ¿verdad? Ahora, ya tenemos el mensaje. ¿Cuáles son los requisitos? Ya dijimos parte de eso, pero vamos a verlo más a detalle, hermanos, si me da el que sigue. ¿Qué necesito para ser misionero? Bueno, hace muchos años escuché de un hombre que quería ser misionero en un concepto específico, como lo teníamos enseñado, ¿verdad? Y él quería ir a determinado país. Pero resulta que se encontró con muchos obstáculos. Le pedían muchos requisitos. Tenía que prepararse académicamente y demostrar que realmente estaba capacitado para irse a un país donde los usos y costumbres, además del idioma, eran muy diferentes a los que él tenía. Así que se desanimó. Por otro lado, conocí a un joven que también se preparó para hacerse misionero, pero como dentro de la iglesia, pues veía muy lejano el hecho, ¿verdad? Cuando yo pregunté qué se necesitaba para ser un misionero de la iglesia de Nazaret, pues vi también la cosa muy difícil. Lo mismo le pasó a este joven y se fue a
entonces él se casa con una hija de pastora, pero los preparan antes de irse de misioneros. Les enseñan qué es lo que van a comer allá, cómo tienen que cuidarse, y de hecho él fue de misionero antes de casarse, ¿verdad? Y por allá le pegó, creo que la malaria, entonces ya no iba a poder tener hijos. Entonces la muchacha tenía que casarse con él sabiendo eso, que él ya no iba a poder tener hijos. Y al final se casó, ¿verdad? Y se fueron de misioneros a un país lejano. Pero este otro que les digo se desanimó. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que sí, hay quienes son llamados a irse lejos, pero también para ser un misionero de Jesucristo, sea en tu comunidad, o sea, irte lejos, ¿verdad? Necesitas primero, ¿sí vemos, hermanos, los requisitos? Tener fe. Y la fe, de alguna manera, encontramos su inicio cuando le aceptamos como Salvador y nos convertimos en sus discípulos. Entonces, nuestra fe, que parte de eso, tiene que ir creciendo para que nosotros podamos entender que va a haber muchas cosas que desconocemos, va a haber muchas cosas que van a venir, pero si tenemos nuestra fe bien puesta en Jesucristo, las cosas se van a dar, las cosas van a salir adelante, ¿verdad? Y bueno, aquí podríamos entrar explicando el concepto de fe y todo lo que implica, pero me tomaría toda la noche. Así es que no creo que quieran estar aquí toda la noche los hermanos, y tampoco los que están en redes sociales, creo que quieran un mensaje muy largo, ¿no? Pero la mayoría sabemos todo lo que implica el tener fe, ¿verdad? El hacer muchas cosas que a veces no sabemos cómo van a terminar, pero que por fe confiamos en que Dios está ahí cumpliendo su propósito, ¿no? El segundo requisito es preparación. Aquí no les estoy hablando de preparación académica, ¿verdad? No tienen que estudiar un doctorado, una maestría, no. Estamos hablando de conocer el mensaje del Evangelio. Y esto solamente lo vamos a saber cuando nosotros leemos y escudriñamos la Escritura. Y el ejemplo más claro para mí me queda con el pasaje donde nos habla la Escritura de la tentación de Jesús. Y yo les decía en muchos estudios a los hermanos cuando estábamos de pastores en Tijuana, yo les decía, ¿saben por qué muchos cristianos caen en la tentación y caen en pecado? Porque no leen la Escritura, porque no la memorizan, porque el Señor Jesús se defendió con la Escritura, conocía la Escritura y se defendió con ella. De la misma manera, cuando nosotros vamos a compartir el mensaje del Evangelio, si no lo conocemos, ¿qué vamos a compartir? No podemos compartir nada. Si una persona nos cuenta la situación que está llevando, lo difícil que está haciendo llevar a su vida cotidiana, ¿verdad? Su vida diaria, los problemas a los que se enfrenta, ¿qué promesas le podemos decir que hay en la Escritura? ¿Qué es lo que tiene Dios para su vida si no leemos la Escritura? Si no hacemos nuestras las promesas bíblicas, si no va transformando Dios nuestra vida conforme vamos conociendo su Escritura, mucho menos vamos a poder compartir el mensaje del Evangelio si no leemos y escudriñamos la Escritura. Así es que uno de los requisitos es el estar preparados, conocer el mensaje del Evangelio, ¿sí? El tercer requisito es la obediencia, hermanos. No podemos enseñar, compartir lo que no tenemos. A lo mejor si escudriñamos la Escritura, a lo mejor si la sabemos, pero la vivimos. Porque vivirla es obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no podemos querer ser misioneros si no somos obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos obedecer la palabra de Dios.
vivir las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Entonces, el último requisito es consagración. Es decir, Señor, aquí estoy, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Y poder decirle al Espíritu Santo, ven a mi vida, usa mi vida y guíame. Porque aún cuando somos hijos de Dios y estamos dispuestos a obedecer a Dios, cometemos errores y tomamos malas decisiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le comentaba cuando empezó a hacerse famoso el GPS, ¿verdad? O el GPS, yo le decía a mi esposo, ¿te das cuenta de que el Espíritu Santo es como nuestro GPS y es como nuestro GPS? O sea, porque tomamos malas decisiones y empezamos a agarrar por otro caminito, ¿verdad? Y por allá el Espíritu Santo nos redirige otra vez y nos vuelve a poner en el camino que Dios quiere que vayamos. Entonces, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos entregarle nuestra vida a Dios y dejar que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestra vida. Cuando reunimos estos requisitos, no te imaginas hasta dónde es que Dios te puede llevar para que compartas su mensaje. Y esa es una de las cosas que yo le decía a mi hijo, ¿verdad? Porque él quería estudiar y de repente como que se le complicaba la cosa. Él sabe muchísimo porque ahí donde estuvo encerradito algunos años, él estudió mucho, pidió muchos libros que yo ni siquiera como pastora conocía, o nunca más bien me compré, y él aprendió muchísimo, pero él sabía que necesitaba darle un orden a todo ese conocimiento. Y empezó a estudiar en línea. Y él me decía, pues es que a veces siento como que es tiempo que estoy perdiendo, que ya debería de estar. No, digo, te tienes que preparar. Y en ese proceso Dios te va a ir indicando hacia dónde quiere que vayas. A lo mejor no es al pastorado, a lo mejor es a que seas una apologeta de la fe, digo, porque hacen falta también apologetas hispanos, le digo. O a lo mejor es que traduzcas, porque él me decía, es que hay mucho material en inglés. Pues a lo mejor conviértete en un traductor del inglés al español. Digo, que muchos pastores nos perdemos de mucho conocimiento porque no sabemos inglés. Digo, yo no sé a dónde Dios te quiere llevar. Lo que sí sé es que necesitas prepararte y estar listo. Para que cuando Dios te lleve, o sea, tú vas a saber cuando llegues al lugar indicado, ¿verdad? Entonces, cuando se reúnen los requisitos, Dios te va a llevar a donde no te imaginas a compartir su mensaje. Si eres salvo por Cristo, si eres discípulo de Él, si conoces el mensaje del Evangelio y si te dejas guiar por su Espíritu Santo, estás listo. No hay excusa que valga. Tal vez no todos tenemos el don de gente, o tal vez no conocemos muchos métodos de evangelismo para llevar el mensaje, ¿verdad? Pero todos alguna vez platicamos con alguien y la hermana lo compartía, ¿verdad? No iba a eso, ella iba a otra cosa a su cita y terminó compartiendo de Jesucristo. Entonces, siempre hay alguien que se nos atraviesa en el camino y platicamos, ¿no? Entonces, a lo mejor es cuestión de aprender a escuchar. Si aprendemos a escuchar, va a llegar gente a ti que tiene problemas o situaciones difíciles. Y es tan fácil decirle, mira, hay alguien que puede darte una vida diferente. Y no estoy hablando de que los problemas desaparezcan de la vida de la persona. Estoy hablando de que hay alguien que quiere darles una vida abundante, una vida de paz, que va más allá de cualquier dificultad. Y ahí también podemos introducir algunos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que empieza tu labor misionera, porque no es una opción, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y mire usted, ¿a quién no le gustaría tener un privilegio extra? Ser llamado amigo de Dios, como lo fue Abraham. En Santiago capítulo 2, versículos del 21 al 23 nos habla de que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo nos dejó estas palabras: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Valdrá la pena cumplir el mandato de nuestro Señor? Amén. ¿Valdrá la pena hacer lo que nos mandó? Es un privilegio extra ser llamados amigos de Dios, ¿sí? Sabemos que en Mateo 28, del 19 al 20, tenemos el mandato.
Así que obedezcamos, hermanos, no por imposición, sino porque amamos a Dios y confiamos en que nuestro amigo sabe lo que es mejor para nosotros y para toda la humanidad. Amén. Así que como Él tuvo misericordia de nosotros y puso a alguien que nos diera su mensaje, así quiere que suceda al resto de la humanidad. Amén. No sé de quién escuchó estas palabras William Carey, que ya las mencioné al iniciar casi. Si el deber de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado con el Evangelio aspirar a llevarlo a todas las naciones. Y tu comunidad forma parte de una nación. Sí, Y en esta noche yo te digo estas palabras esperando en Dios que tu respuesta sea la misma de William Carey. Heme aquí, envíame a mí.